A su espacio, sin amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 32 minutos, 6:32 de este viernes 7 de enero del año 2020, y nosotros desde la cabina de Radio Atalaya 680M les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este inicio de jornada, además último día laboral de esta semana. Antes de iniciar, como siempre, queremos saludar también a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí aquí está ya el licenciado Alcides Montilla, a quien también le decimos muy buenos días. Buenos días, Teresa, y también a Carlos Pacheco allá en los controles. Ya mismo estará con nosotros el director del programa, Stalin Poveda, mientras saludamos a toda la amable audiencia de Atalaya que sintoniza ya sin amarres acá en Guayaquil, también en el Ecuador y el mundo. Empezamos con los titulares de las portadas que nos traen los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando del diario El Universo, el mayor diario nacional, y Expreso de Guayaquil. Teresa, empieza con el diario El Universo. Claro que sí, diario El Universo nos cuenta en su nota principal: Ecuador advierte riesgos si trae alumnos de China. Esta decisión no concierne solamente a los estudiantes, tenemos que ver la salud de 17 millones de ecuatorianos, dice el canciller José Valencia, alertando de los riesgos de no manejar adecuadamente los protocolos por el coronavirus, de equivocarse si se decide apresuradamente traer a los residentes en China, como piden ellos y sus familiares. Si obviamos los protocolos de las autoridades chinas y de la Organización Mundial de la Salud, 17 millones de personas van a estar en riesgo, añade, no sin antes aclarar que Ecuador por ahora no dispone de un avión ni del equipamiento necesario para traer a los estudiantes ecuatorianos desde Wuhan, donde se desató la mortal enfermedad. Juan Carlos Muñoz es uno de los 9 ecuatorianos que están en esa ciudad, dice estar angustiado. Lo único que pedimos es que nos ayuden a salir de este foco rojo para estar tranquilos y no contagiarnos, dice el ecuatoriano. En China el virus había matado hasta ayer a 636 personas, entre ellas el médico que fue amonestado por alertar del mal. Y en la foto principal de este diario, asaltantes juveniles en Socio Vivienda, tras el video que circuló en redes sociales de jóvenes y niños asaltando a un taxista. Este diario, el diario El Universo, acudió al sector donde habitantes reconocen un problema de delincuencia juvenil, pero dicen que el video no es actual. Mientras tanto, la policía hace operativos en ese sector. Por otro lado, en el panorama nacional, elecciones del 2021 serán el 28 de febrero. El próximo proceso electoral se realizará el 28 de febrero de 2021. Ese día se realizarán los comicios generales para elegir presidente y vicepresidente de la República, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales, provinciales y representantes del exterior. Esa fecha forma parte del calendario del Consejo Nacional Electoral, que exhibió ayer al Tribunal Contencioso Electoral y que será ajustado hasta la próxima semana, en la que se declarará el proceso electoral. En lo deportivo, Emelec y Barcelona golean en torneos internacionales. Emelec se impuso ayer 3-0 en su visita al Blooming boliviano y en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2020 que se disputó en Santa Cruz. Los goles fueron del uruguayo Facundo Barceló a los 21 y 94 minutos, de Dixon Arroyo a los 87 minutos. La revancha se jugará el jueves 13 en el Capuel. Mientras tanto, Barcelona también goleó. El equipo amarillo derrotó ayer 4-0 al Sporting Cristal peruano en el Monumental por la ida de la segunda fase de la Libertadores. Buenas noticias entonces para el fútbol ecuatoriano. Por otro lado, caen quienes robaron moto para otros robos en recintos de Guayaquil. La policía capturó a 2 asaltantes. Moto que usaban habría sido robada. Y finalmente, a Cantones llegarán casas con tasa de interés del 4.99%. En cantones aledaños a las grandes ciudades habrá ofertas de interés
social, se informó ayer en cuanto a los planes de vivienda que impulsa el gobierno. De esta manera, cerramos la lectura de Diario El Universo y le damos paso al licenciado Alcides Montilla, quien tiene más información. Así es, efectivamente vamos a dar lectura de los titulares que nos trae la edición de hoy de Diario Expreso. Bueno, lamentablemente no tenemos el físico, lo vamos a leer. Los titulares que trae en su página web. Dice el Expreso: Consejo Nacional Electoral, el 28 de febrero del próximo año se elige al presidente de la República, esto es en la primera vuelta. También dice Yasuní, Comisión de la Asamblea trató sobre la explotación petrolera. También el desorden político golpea a la economía, hay una foto de la Asamblea Nacional. También en economía, deuda ecuatoriana tiene mala calificación en el mercado extranjero. Y finalmente, la falta de recursos motiva una inusual unión en el Consejo Nacional Electoral, en donde también la página del el Expreso da a conocer los resultados del fútbol de los equipos ecuatorianos. Emelec y Barcelona. Emelec ganó en Bolivia en su visita al Blooming por 3-0 y Barcelona apabulló 4-0 al Sporting Cristal del Perú. Estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcides. Saludo a Teresa Marchán. ¿Cómo está usted? Buenos días, Alcides Montilla. ¿Cómo estás, Stalin? Placer saludarlo. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Muy bien. Carlito Pacheco, es un placer. Sí, usted está bien, oiga. Sí, está estoy con ánimo. Muy bien, estoy con ánimo. Ah, bueno. Y el día de hoy, viernes 7 de febrero, hay una extensa agenda noticiosa. Pero ¿qué hacemos con la educación? Bueno, ¿qué hacemos con la importante. educación? ¿Qué hacemos con la violencia? ¿Qué hacemos con el empleo? ¿Qué hacemos con la economía? ¿Qué hacemos con la seguridad social? ¿Qué hacemos con la vivienda? Oiga, hay tantos que hacemos que pronunciar, que si usted lo pone en una mesa como esta, todavía quedan espacio para seguir poniendo más cosas y más problemas en el Ecuador. Como lo que podemos hacer es alertar sobre situaciones que van en la línea de una descomposición de la estructura de la sociedad en el ámbito más importante, una descomposición en valores que abarca todo, que abarca educación, que abarca flagelo y ataque a la unidad básica de una sociedad, que es la familia, a los sectores más vulnerables, mujeres, niños y adolescentes, y también el sector que se refiere a las capacidades impedidas, ¿no?, de muchos ciudadanos. Pero esta pregunta del qué hacemos me parece importante porque nos involucramos todos, porque estamos acostumbrados a pedir y decir qué hace el gobierno. Y yo creo que en medio de toda esta situación, el incorporarnos a generar soluciones, a generar acciones que hagan reaccionar al gobierno central en el tratamiento de aspectos fundamentales, como son el tema de la seguridad y el tema de la educación en el país, es necesario adoptar políticas públicas inmediatas, ¿no?, que den un resultado también rápido en este proceso, implementando, ¿no?, algunas, para el caso de la seguridad, implementando algunas estrategias de inteligencia, porque ya están aplicadas las relaciones, las coordinaciones interinstitucionales, pero vemos que cada vez que se evalúa, los resultados no son los mejores, y cada vez se agrega más a esos acuerdos institucionales que por iniciativa del municipio de Guayaquil en la seguridad se ha dado en la ciudad de Guayaquil, y tampoco se ve que se frene el tema de la delincuencia. Por otro lado, el tema de la educación. Ayer anunciaba las autoridades que se han incorporado 19.000 cupos más para ingresos a la universidad. ¿Ah? Claro, y para que más bachilleres opten por estos son los cupos que hay que ampliarlos para que la gente tenga oportunidad de acceder a la universidad. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el examen? ¿Y qué ha pasado con el fraude educativo? Porque
Hoy descubrimos que se han de alguna manera infiltrado en los sistemas para hackear las preguntas que se hacen en el examen evaluatorio ser bachiller. Pero decíamos ayer que eso será una gran oportunidad para que se haga una revisión total al tema de la educación en el país. ¿Cuáles son las decisiones en política pública que deben de adoptarse? Para eso hay los entendidos a nivel de la academia. Reúnanse con la academia, señores de INEVAL y de todas estas organizaciones de control a nivel de educación, y articulen un programa o un examen de ingreso que no solamente evalúe el conocimiento del joven que está frente a este cuestionario, sino que a través de ello también se evalúen el sistema educativo en general y detecten esas inconformidades educativas y pónganlo en una especie de laboratorio para ver cuál es el antídoto para realmente poner freno a todas las inconformidades que hay dentro de la educación en el país. ¿Cuándo se podrá hacer? Vamos en la cuenta regresiva a las elecciones del 2021. 28 de febrero. Hay que entonces enarbolar la consigna de que el candidato que no plantea una solución al tema de la educación, el empleo, el tema de la seguridad, para tomar usted los temas más fundamentales, no es candidato, no debe ser candidato. Porque alrededor de estos aspectos fundamentales gira la preocupación y la demanda social en el país. Y hay que sintonizarse con ellos. Si no, vamos a tener más octubre en agosto, más agosto en diciembre, y finalmente nuestra sociedad se hunde en el caos. ¿Qué le puedes esperar y qué podemos pedir del gobierno que está por fenecer en un año y medio, en un año casi, un año y 9 meses? 24 de mayo del 24 de mayo, sí. ¿Qué le podemos pedir? Yo creo que este gobierno, como no tiene interés político, según lo ha expresado el presidente de la República, debería dejar haciendo las cosas, debería dejar haciendo políticas o construyendo o poniendo en vigencia políticas públicas fuertes a nivel de la educación, a nivel de la seguridad, a nivel del empleo, por tocar estos 3 temas fundamentales. Y alguien me diría, sí, pero está huérfano de apoyo del gobierno. Bueno, por estas cosas solo necesitas decretos ejecutivos. Puedes gobernar con decretos ejecutivos. Más allá de eso que van a decir que es un abuso, yo creo que el uso de esa herramienta de institucionalidad de política pública es necesario que se la aplique y que se la tome en cuenta. Porque si todo mandamos a la Asamblea Nacional, todos sabemos las consecuencias y el destino y el carácter de politización como ingrediente que se le pone a cada una de estas iniciativas. Y hoy conocemos cómo importantes leyes que se han enviado al Congreso, terminan en el archivo o en una distorsión absoluta y total, y se aprueban condenados a no poder aplicarse. Es impresionante, no solamente que no aprueban, y se aprueban, no se pueden aplicar estas leyes. Vamos a ver si existe alguna iniciativa para el desarrollo humano y social en el país. No podemos tampoco al final jugar con las aspiraciones de los estudiantes y de las familias de darle o dejarle una herencia a sus hijos que es la más importante, la educación. Por lo tanto, hay que solucionar este problema. En el tiempo que le queda al gobierno debería dejar esa marca puesta en un emblema educativo como consigna de derechos y oportunidades que tiene la juventud para educarse.
Así es. Hay un detalle que hay que precisar a propósito del anuncio gubernamental de que van a aumentar los cupos para el ingreso de los jóvenes estudiantes a las universidades. El año pasado, ¿verdad?, se abrieron 86.595 cupos y este año 106.154 cupos, o sea, aumentaron 19.559. Pero yo hubiese querido saber, ¿verdad?, si bien se van a ofertar 106.000, ¿cuántos candidatos se presentaron y cuántos candidatos no pudieron ingresar? ¿Y cuántos candidatos a dónde van a ir? Se van a ir a las universidades privadas, los que tienen dinero en el bolsillo, y si no, a convertirse en ninis. Ni estudian, ni trabajan, con la desesperación del papá, porque el papá y la mamá es la que se desesperan. El niño estudiante se pone a ver televisión, y si no, se pone a ver en las redes sociales, en el internet, en el celular. El padre es el desesperado porque no puede ver a su hijo en esas condiciones y o busca dinero para meterlo en matricularlo en una universidad, o trata de ver cómo hace para que se dedique a una actividad que le permita alguna ocupación que obtenga una remuneración. Entonces, solamente estamos ahí en la cifra de cuántos cupos se van a ampliar y nada más. Por eso yo digo, para saber qué va a pasar con los demás que quedan rezagados, que quedan ahí en la lista, que no pudieron entrar a las universidades, ¿qué pasa con esa gente? Regularmente son gente que la familia no tiene dinero, por eso es que acceden y buscan la universidad estatal, y si no la encuentran por algún motivo, ¿verdad?, regularmente es por el tema del rendimiento, no alcanzan los 1000 puntos, 900 puntos, 800 puntos, y se van quedando poco a poco. ¿A dónde van a ir toda esa gente? ¿Qué dice el Estado sobre ellos? O el Estado dice, no, ese es problema de ellos, que ellos vean cómo resuelven a dónde van a ir. Nosotros no nos corresponde eso, tenemos este cupo ofrecido, porque yo entiendo que no solamente 106.000 o 119.000 o 120.000 estudiantes son los que están optando por ingresar a las universidades. Debe ser 800, 1.000.000, ¿cuántos han de ser? Porque tomen en cuenta ustedes que tampoco sabemos cuántos bachilleres se gradúan y cuántos van pues, en el país. Han de ser muchísimos. Usted sabe por qué no. Han de ser, ¿no? Claro, pero usted sabe por qué no pueden ingresar, además de que no cumplen un examen ser bachiller, ¿no? Porque no hay capacidad para absorber a ese ejército de estudiantes que aspiran. Entonces, no hay, pues. Uno aquí habla de la educación. Señores, a ver, el Estado está en capacidad de hacer infraestructura para universidades, ampliarla, pagar presupuesto para nuevos profesores, ampliarlo. Obvio. Es su obligación, debería hacerlo. Pero como no hay una política social de desarrollo humano en el país, atienden otras cosas. Y no atienden lo fundamental, que es el desarrollo humano de la sociedad. Porque sobre el desarrollo humano las sociedades avanzan, no sobre la ignorancia. Pero la responsabilidad de los gobiernos es dotar una infraestructura elemental, pues, para que pueda absorber todas estas demandas por parte de los estudiantes. En la práctica esto no ocurre. Es allá donde hay que apuntar. Por eso, ¿cuánto le queda al gobierno? Mira, hoy escuchaba, 1.700 millones, ¿no?, ha refinanciado el banco, el BIES, con el gobierno. 1.700 millones. Por eso decían que lo que van a recibir por deuda, que equivale al 39%, ¿no?, claro, en el portafolio de inversiones puesto al Estado ecuatoriano. Y luego te preguntas, ¿cuánto de eso fue destinado para infraestructura y educación en el país? Posiblemente ese 39% fue destinado a otras cosas, a pagar deuda, gasto corriente. ¿Y por qué entonces no hay una política que garantice efectivamente el recurso humano, material, presupuestario, y que sea una política pública de desarrollo humano y social en términos de educación, para que no tengamos estos problemas que estamos analizando?
Vamos con nuestros anunciantes. Claro que sí, pero antes de ir a la pausa comercial les queremos recordar a ustedes que la readecuación del paradero en la vía perimetral a la altura de la Universidad del Pacífico con techos, kioscos y baños y el futuro terminal satélite con paso peatonal elevado que será en ese mismo lugar son parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil, un camino que los invitamos a recorrer juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Compadre, ¿se da cuenta que los sueños se hacen realidad? Hoy ya tenemos agua potable. Atrás quedó el consumo de agua de pozo. Así es, vecino, lo logramos. Ahora tenemos agua de calidad. Con la nueva conexión de red de agua potable de Caimito, más de 1.300 habitantes disfrutan de más salud y una mejor calidad de vida. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande. En febrero, con tu carro revisado, estamos más seguros. Este mes, la revisión vehicular es para los carros con placas terminadas en dígito 1. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más convenientes para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Soñar en grande es que tu vida mejore a diario hasta en las cosas básicas, como abrir la llave de tu casa y que el agua fluya. Hoy son más de 2.500.000 beneficiados con las plantas de tratamiento Las Esclusas y Los Merinos, con la llegada de agua potable en Las Delicias y la planta desalinizadora en Puná. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. Estamos contigo siempre, con la pensión que mereces. Cuando aportas en el IES, accedes a seguridad para ti y los que más quieres. Con nuestro servicio de Montepío, si el afiliado fallece, sus seres queridos quedarán protegidos. Y si el afiliado sufre un accidente que le impida seguir trabajando, puede acceder a su pensión por invalidez con al menos 5 años de aporte, independientemente de la edad que tenga. IES, más cerca de ti. Con el agua potable en Las Delicias, vivir aquí es una maravilla y ahora bañarse y cocinar es una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias, aseguramos calidad, continuidad y salud para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños por un Guayaquil que sueña en grande. Ñaño, subirte a un bus con aire cuando el calor azota es posi. El otro día casi no envió el deber a tiempo si no hubiera sido por el wifi del paradero. Me sentí aniñado de cuando me subí con mi silla de ruedas en un bus con elevador. Chuzo, el otro día casi me pierdo un peloteo, pero llegué bacán en bus con el app Movit. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. Calles nuevas y veredas donde antes había lodo por el invierno. Parques nuevos y lo mejor de todo, canchas múltiples. Más de 1 millón de metros asfaltado, beneficiando 2.8 millones de guayaquileños con la creación de 31 parques, 5 nuevas canchas, el complejo Benjamín Robles de fútbol y béisbol y 3 nuevos parques acuáticos en Bastión Popular, Vergeles y Marta de Roldós. Como autoridad electa es mi obligación rendir cuentas. Para mí es un orgullo contarles cuánto hemos avanzado. Soñemos en grande, Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil. No se pierda el personaje del viernes bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Este viernes nos acompaña. Hola, ¿cómo están? Los saluda Beto Alfaro Moreno y quería invitarlos a disfrutar del programa El Personaje con Andrés Mendoza, por supuesto, en Radio Atalaya, 680 AM. Los espero. El personaje del viernes por Atalaya, 680 AM. La radio más copera del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión,
categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Entramos. Lo que dice. 6 de la mañana con 57 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres en este momento, y está junto a nosotros nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo. A quien le damos la bienvenida, y el día de hoy vamos a abordar un tema de gran preocupación nacional, que es, como hay otros temas, pero esta vez sobre el tema de la educación en el país. Todos los hechos y antecedentes que han venido siendo de conocimiento público concluyen en una sola frase. Puedo ser dramático o puedo ser muy condenable. Concluyen en que la educación en el país es una estafa educativa y social. No solamente por las expresiones o por las acciones que hemos conocido, cómo se comercializa en el mercado las preguntas o los cuestionarios que para la evaluación ser bachiller INEVAL pone para la prueba, sino también cómo y de qué manera los cupos para ingresar a la universidad, los cupos para la matrícula, hay un ABC cada etapa que se abren los años lectivos educativos. Abuso, bronca y corrupción es lo que tiene las familias ecuatorianas. En esa perspectiva hay una interrogante el día de hoy, ¿no?, que escribe una columnista del diario El Universo, Julieta Herrería Barba, que se interroga, se pregunta, ¿qué hacemos con la educación en el país? Y se la traslado a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Byron López Castillo. Buenos días, señoras y señores. Una pregunta que debe tener respuesta certera, oportuna, congruente y sobre todo una respuesta definitivamente con mirada hacia el futuro. El Estado, no ecuatoriano, el Estado en general tiene funciones y obligaciones específicas que son la educación, la seguridad, la salud, la vigencia de los derechos humanos para hombres y mujeres, etc. Entre los principales que le corresponde realizar y cumplir al Estado como persona jurídica de máxima organización social. Aquí entra la educación. La educación definitivamente es la base del progreso de un país. Si no tenemos en el Ecuador concretamente una orientación clara de lo que es y significa la educación, estamos dando pasos en el aire o definitivamente caminando hacia el despeñadero. ¿Por qué digo esto? Porque no es el último acontecimiento de ser bachiller el que reclama una atención urgente de parte del Estado y de la sociedad. Desde hace mucho tiempo a esta parte se ha venido gritando por parte de sectores ciudadanos de gran prestigio y de gran responsabilidad la necesidad de que se actúe con la educación en los siguientes aspectos. En primer lugar, es indispensable que el Ministerio de Educación o el Estado en general, que crea una serie de instituciones, organismos con nombres muy rimbombantes y muy largos, no lo haga con el propósito exclusivo de obtener aplausos de la gente. Se creó CENESID, por ejemplo, últimamente, y CENESID se dice con justa razón que no cumple la función para la que fue creada. Ahora hay una total dislocación entre la educación primaria y la educación secundaria. Los planes de enseñanza se politizaron, y aquí hay una parte grave de la conversación. En la década anterior, los estudiantes empezaron a estudiar historia
no del Ecuador, sino una historia vinculada con el movimiento de revolución ciudadana. Hay libros que los estudiantes los leen y estudian, en los que estudian los estudiantes, en donde se habla de Chávez, se habla de Moreno, se habla de Morales, se habla de Noriega, se habla de toda esta gente vinculada con el llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿esto qué significa? Una desorientación de la juventud, porque no le enseñan lo que debe aprender. Ha desaparecido de los currículos de enseñanza, por ejemplo, derecho territorial. Cuando éramos estudiantes jóvenes y escolares, estudiamos derecho territorial. Sabíamos la historia de nuestra tragedia limítrofe con el Perú, con Colombia. Sabíamos qué pasó el año 41, qué pasó con Leticia en el problema con Colombia, etcétera. El estudiante ahora desconoce todas estas cosas. Usted le pregunta a un joven qué pasó el año 42 en Río de Janeiro, no sabe qué pasó. No tenemos un concepto claro de qué es nuestra historia. Yo le digo esto porque converso con jóvenes, quienes no tienen un concepto claro de esto. Se quitó del pensum del estudio moral, cívica y urbanidad, ética en los colegios. Entonces hay un estudiante que está saliendo sin una base de una formación ética correcta y sin los conocimientos básicos fundamentales. Y esto es lo que no se ha tomado muy en cuenta. Por otro lado, deben aumentarse los colegios normales, aquellos que existen para preparar exclusivamente profesores. El Juan Montalvo en Quito, el normal Rita Lecumberri en Guayaquil, eran instituciones normales para graduar personas con vocación de profesores, y salían los normalistas, profesores salidos de los normales con una capacidad suficiente de saber enseñar pedagogía, metodología, etcétera, a la niñez y a la juventud. Ahora hay una improvisación en el profesorado, y esto hay que decirlo con toda claridad. No es que cualquiera puede ser profesor, no cualquiera tiene la vocación para enseñar. Eso demanda un periodo de preparación muy serio que lo dan estos organismos llamados normales, pónganle el nombre que se le ponga, y ya no hay eso. Y usted ve montones de profesores que no tienen una capacitación de pedagogía ni de metodología de enseñanza, y ahí viene el fracaso. El estudiante no tiene por qué saber estas cosas, pero va a las aulas de clase secundaria y de primaria y no logra obtener un conocimiento cabal. Luego, la enseñanza memorística también tiene que ir desapareciendo. La técnica moderna de esta naturaleza que obliga al hombre a pensar más. Aquello para un profesor que se pare y hable 40 minutos, ponga un aparato de PowerPoint y explique, no. Tiene que haber un análisis de la cultura del estudiante, hacerlo trabajar al estudiante, que no sea memorista, que sea un elemento crítico, que ¿no? piense, y obligarle a que piense. Ahora, por ejemplo, no hay cálculo mental que hacíamos nosotros en la escuela. Es un buen ejercicio. Juan, le decía el profesor, Juan, párate, se paraba. 8 por 4 más 2 dividido para 3, ¿cuánto es? 8 por 4, tanto. Cálculo matemático mental. Ahora todo se hace con la máquina calculadora. Y el estudiante ya no sabe por qué 8 por 4 es 32, porque la máquina le dice. Usted ve ahora, usted maneja en computadora, que cuando uno escribe una palabra que está mal escrita ortográficamente o mal redactada, la computadora se encarga de subrayar con rojo esa palabra mal escrita o esa frase mal concebida. ¿Para qué? Para que al hacer con clic sobre la raya, la máquina automáticamente le corrige. Y el que escribe se da por satisfecho, ya corrigió, pero no sabe qué hizo. Si pone burro con B dentil labial, la máquina le pone una raya roja al pie. Viene el tipo que maneja la máquina, le raya así y sale la B larga, pero él no sabe que se ha compuesto la palabra. Estas cosas son las que están convirtiendo al ser humano en una especie de autómata sin la necesidad suficiente de capacitación y de reflexión y de análisis. Otro aspecto que quiero mencionar aquí: hace mucho tiempo se crearon en el Ecuador colegios técnicos. Aquí en Guayaquil tenemos el Simón Bolívar, en Quito el Central Técnico,
Esta fue una idea que nació en el gobierno de Carlos Julio Rosemena Tola, cuando era ministro de Educación el doctor García Moreno. Se crearon colegios secundarios técnicos en donde el estudiante ingresaba para obtener alguna ocupación posterior a la graduación de bachiller como consecuencia de la enseñanza del colegio. ¿Y qué enseñaban ahí? Metalmecánica, sastrería en esa época, carpintería, artes manuales a las mujeres, etcétera, para que cuando salga un estudiante de 18 años, especialmente en los sectores no de las grandes ciudades, sino en cantones, por ejemplo, pudieran tener una ubicación. Colegios agrícolas, agropecuarios, de agricultura ya no hay. En Ambato había el colegio Luis Martínez, que era un colegio de una educación agropecuaria. Ahí salían estudiantes de 18 años con un título de agrónomos para dedicarse a la actividad agropecuaria. Entonces estas cosas se han ido eliminando y no han sido debidamente reemplazadas. Yo entiendo que debe en este instante haber una profunda reflexión para que estas cosas se acepten y se adopten. A mí me da mucha pena, por decirlo en términos, me gusta hablar de la palabra pena, pero me da preocupación, para ser más correcto, cuando escucho declaraciones de ministros de Estado de Educación que no abordan el tema a fondo, sino que se van por las ramas. Ahora, por ejemplo, con motivo de este escándalo de ser bachiller, que ya analizamos la semana pasada y se puede seguir analizando y se debe seguir analizando más a profundidad, ¿qué es lo que pasa? Ese programa no ha servido para lo que se creó. ¿Cómo va a ser posible que miles de estudiantes que pasaron por las aulas de secundaria lleguen a un examen ante una pantalla de televisión, empleando la técnica moderna, y se quede sin que tenga posibilidad de más? Y hay miles de jóvenes entonces que están en este momento angustiados, ellos y sus padres. ¿A dónde van? Ya no pueden entrar al colegio, no están capacitados para trabajar. Entonces van a aumentar aquella organización social de los ni estudian, ni trabajan. Este es un problema que debe preocupar al Estado. Los políticos que andan ya pensando en ser presidente de la República y pensando en ser asambleístas deben dedicar mayor parte de su tiempo a esto, a la educación. Si no hay educación, no podemos progresar. El sistema no funciona en el país, doctor, a nivel de la educación. Pero ¿puede el Estado cargarse una esperanza, y más que una esperanza sobre que lo que más preciado le pueden dejar a sus hijos es una educación? ¿Puede un Estado ignorar este hecho y este sentimiento y este aporte que los padres dejan a sus hijos? Eso creo que usted me da la respuesta. No, pues el Estado que se debe preocupar fundamentalmente de este aspecto es la familia, la sociedad más pequeña, pero lo más importante de el núcleo social humano de la familia es el más importante, es el que sufre y padece. No lo hace el Estado. No lo hace el Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Es que hay que obligarle. Eso. Hay que obligarle. Los políticos que están en marcha, los que nazcan y los que van a salir más adelante, deben hacer algo. Aquí hago un paréntesis en esta conversación. Yo creo que este minuto histórico que vive el país, con elecciones tan cercanas, obliga a los políticos que aspiren a llegar a las primeras funciones del Estado, no solamente a ofrecer 500.000 casas, 800.000 empleos, todas estas cosas que ofrecen de dientes para afuera, y cuando llegan dicen, no pude, ¿por qué voy a hacer? Quise, pero no pude, y se va, sin dar una explicación al país de por qué no pudo, pero ofreció para que la gente caiga en la trampa y vote por él. Esa gente que aspira ahora a la presidencia y los curules de la función legislativa deben proponer, y esta es la exigencia que debe tener la sociedad, porque si le invoco también a la sociedad está muy indiferente, la sociedad no le importa mayormente lo que sucede, sufre los avatares de estas cosas, pero no adopta una posición clara de salir al frente a exigir. ¿Qué debe exigir? Señor, usted no tiene por qué ofrecer 200.000 casas, y si ofrece 200.000 casas, díganos cómo es que las va a hacer, pero las va a hacer. En la educación, ¿cuál es su programa, su proyecto, su propuesta? ¿Cómo va a actuar el Estado bajo su régimen para terminar con este problema tan serio de la falta de educación en el país? Doctor, usted ha dicho que hay que eliminar la prueba ser bachiller. ¿Perdón?
Usted ha dicho que hay que eliminar la prueba ser bachiller. Yo creo que tiene que haber una etapa de evaluación previa para el ingreso, en forma bien hecha, no en la forma que se ha hecho ahora. Al margen de la venta que ha habido de preguntas y respuestas, que es una corrupción al máximo, sí debe haber una etapa de saber si el estudiante está capacitado o no. Entonces aquí quiero anotar lo siguiente. Lo dije la semana pasada. Antes, cuando era estudiante yo, hablemos y en primera persona, y yo, no yo, todos de esa generación, la educación secundaria de cuarto, quinto y sexto año era diversificada. De primero a cuarto era común para todos, pero al pasar al quinto año... Ciclo básico, como decía. Ciclo básico. Ahí se diversificaba en 3 orientaciones: filosóficos sociales, químico-biológicos y físico-matemáticas, que eran en ese momento las carreras de más expectativa: ser abogado, ser médico, conocer distintas ramas de la medicina, ser ingeniero, etcétera, arquitecto, etcétera. Entonces el estudiante en quinto año se inclinaba por lo que él creía tener vocación: filosóficos sociales, que es ser abogado o sociólogo; físico-matemática, a mí me gusta ser ingeniero, arquitecto, agrimensor; físico, químico-biológico, quiero ser médico o la rama que sea de la medicina. Entonces el tipo ya iba con una vocación a esos 3 años y se graduaba de bachiller en la especialización de filosóficos sociales, de químico-biológica o de físico-matemática. Es el bachiller diversificado. Y cuando iba a la universidad ya iba orientado a esa rama. Y había el examen de ingreso. Los de esa época dimos examen de ingreso a la universidad. Después se eliminó el examen. Ante tribunales que no conocíamos. Y veníamos de distintos colegios. Venía Guayaquil. Habían 3 universidades: Guayaquil, Quito y Cuenca. Después se creó Loja, después las demás. 3, Quito, Cuenca, Guayaquil. Y los estudiantes iban de distintas ciudades del país, pues. Aquí se iban de Ambato, Riobamba, Latacunga, de Ibarra, etcétera. A Guayaquil vienen de Manaví, de los ríos y de la sierra también. A Cuenca igual. Y resulta que los exámenes de ingreso todos pasaban, porque había una armonía en los planes de enseñanza. En todos los colegios se enseñaba igual. Pero después se eliminó ese examen. Después viene la diversificación, en lo que estoy anotando, que cada cual empezó a hacer lo que le da la gana por estas teorías de cambio en la educación, que en vez de cambios positivos fueron cambios negativos. Y se ingresaba a la universidad previo a un examen oral ante 3 profesores que uno no conocía. Llegaba uno nuevecito del bachillerato, veía en la pizarra que había tocado el ingreso, iba ahí y se encontraba con 3 profesores. Personalmente a mí me tocó un tribunal presidido por el doctor Carlos Julio Grosemeno Monroy, que era profesor de universidad, que no conocía sino de nombre, y 2 más. Y ellos me tomaron el examen. Media hora de examen, 45 minutos de examen, oral, sobre distintos temas, vinculados con la enseñanza que uno había recibido en la educación secundaria. No había una pregunta capciosa, ni una pregunta que estuviera fuera del pensum académico que uno había estudiado en el colegio. Y todos pasábamos y ingresábamos a la universidad con el examen de ingreso. Ahora se dirá que entonces éramos 100 estudiantes, ahora son miles, pero puede haber una evaluación, sí, necesaria para saber si esa persona tiene o no aptitud para una determinada especialización profesional. Y que no pase lo que pasa ahora, que cuando se da ahora el examen famoso de ingreso, que lo llaman, o ser bachiller, paso, pero resulta que ya no hay cupo en Guayaquil. Usted ha pasado para medicina, pero en Guayaquil ya no hay cupo. Entonces tiene que irse a Quevedo, Ambato, a Riobamba, a otra ciudad. Trasladarse al hogar para que el estudiante vaya a estudiar allá. Eso es absurdo. Todas estas cosas son novelerías. ¿O qué es lo que pasa? Ya, entonces, ¿por qué no evaluamos el sistema educativo? Eso es lo que en vez de evaluar a través del estudiante, al estudiante un examen para la opción. Mi primera intervención de esta mañana ha sido esa: la urgente necesidad de una evaluación de los programas de enseñanza secundario y primario, porque la universidad, en términos popular, se chupa el desconocimiento del estudiante que viene de los colegios sin la base necesaria para una carrera universitaria. Entonces, lo que usted anota es lo correcto. El Estado, Ministerio de Educación, los organismos de estos que se crean con nombres rimbombantes, deben preocuparse de esto, de hacer una total conexión entre lo que se enseña en la primaria
y lo que se enseña en la secundaria. ¿Qué rol debe jugar la academia en esta iniciativa de una reestructuración del sistema educativo? Y no hay por qué asustarse de las universidades particulares ni de los colegios particulares. Ayudan. La empresa privada ayuda en mucho, también ayuda a la educación. Y también la educación particular tiene y debe encajar, adoptar los lineamientos que del Estado. Ajá. Pero mire cómo se hacen las supuestas reformas o revisiones al sistema educativo. Acuérdense que empezamos con las universidades de garaje, ¿no es cierto? Hubo una ley en la asamblea, desaparecieron las universidades de garaje. ¿Con qué título falsificado? Antes y hasta ahora. No, ahora pruebas antes que se escapaban y eran fraudulentas, hoy igual, la misma cosa. No, luego cambias del bachillerato unificado al diversificado al unificado, que es también otro problema. Y hoy uno se pregunta hasta qué punto realmente el país puede seguir alejándose del desarrollo humano, del conocimiento, ¿no?, a nivel de la formación, como usted decía, educativa, ¿no?, vinculado al desarrollo de la sociedad en su conjunto. O sea, estamos pretendiendo un desarrollo y estamos en retroceso educativo. Eso es lo alarmante. Eso es lo alarmante. Es un momento en que el mundo camina aceleradamente en una tecnología que asusta, que sorprende, ¿no es cierto? Y que nos obliga por nuestra propia cuenta a tratar de acoplarnos con este sistema de la tecnología moderna. Eso tiene que ser analizado de manera muy profunda por el Estado, para que le obligue a la educación a través de sus ministerios, etcétera, a que comprenda que debe marchar acorde con la tecnología moderna. Esta cuestión de las computadoras, de todo lo que conocemos ahora, debe ser parte integrante del proceso de educación. El estudiante está manejando celulares, computadoras desordenadamente. No hay una orientación para que ese manejo de esos aparatos lo haga en función de su desarrollo mental, cultural y científico. Eso es lo que debemos tender. Hay colegios y universidades que sí están aplicando esto, pero no es una cuestión generalizada. Manda una estructura distinta en los organismos que controlan la educación en el Ecuador. Yo estoy de acuerdo con usted en este aspecto, que es importantísimo que lo tomen en cuenta los gobernantes, porque la educación, repito, es un problema de carácter estatal. No es que yo vengo aquí a crear un programa porque me da la gana de crearlo, aunque sea buenazo. No, señores, el Estado el que maneja esas cosas. Educación, salubridad, seguridad, etcétera, son vitales que tienen que estar manejados y orientados por el Estado. Son sus obligaciones privativas, ¿no? Sí, señor. Y para los ciudadanos, esos derechos que tienen que llegar. Así es. Bueno, al final, Alcides, por ejemplo, ayer Alcides decía algo que... cuando uno se interroga del qué hacer y qué pasa con la gente, hoy, esta es la realidad. Hay gente que se queda sin el examen, hay gente que no tiene acceso a un cupo. Nosotros decíamos también que el Estado no se ha preocupado de crear infraestructura, revisión de personal académico y todo, para dar cabida. Han aumentado 90.000 cupos nuevos. Han aumentado para que la gente tenga acceso. Pero sin embargo... casi 20.000 cupos más que el año pasado. 19.000, sí. 19.500. Y sin embargo la gente da el examen y no pasa. Y el cupo que se ha aumentado, ¿para quién? ¿Y por qué? Y luego Alcides hablaba de los que pasan y los que acceden a la universidad, también hay un proceso de deserción. Es otro problema. Es otro problema. Entonces, claro, que es mínimo en relación a los que quedan de que no pasan el examen. Pero todas estas cosas hay que abordarlo, doctor. Las autoridades tienen que abordar las autoridades. Yo creo que una de las tantas soluciones que deben tomarse es la de diversificar la educación, para que no sea solamente de bachillerato como el de ahora. Repito que el Ecuador necesita gente técnica en distintos aspectos, que no tienen que ser por qué querer ser abogado, médico, ingeniero, economista, sociólogo. Aquí hay montones de actividades que por cuenta propia están saliendo a la luz y manejadas por gente por su propia iniciativa.
pero el Estado está obligado también a entregar capacitación a esa gente. Repito lo que digo, pónganle el nombre que quieran, colegios técnicos, agropecuarios, técnicos, para que salgan de ahí personas con un oficio, para que a los 18 años ya puedan ser útiles para él, para la familia y para la sociedad, y no pensar solamente que deban ir a la universidad para hacer algo, pudiendo hacer algo sin necesidad de ir a la universidad, si el Estado les entrega una educación como la que menciono yo. ¿Hay activismo político alrededor de la educación? Eso es lo grave y se me estaba quedando en el tintero. El momento en que se mete la política en la educación y la política ideologizada, orientada a una determinada posición ideológica que da como término al fundamentalismo, en ese momento se fracasa. La educación no tiene por qué ser manejada políticamente. Es una política de Estado, sí, pero no es lo mismo política de Estado que convertir en aspecto político la educación. Una política de Estado es la educación, como es la seguridad, etcétera. Pero eso no hay que confundir con hacer de la educación una política o una politiquería, que es lo que pasa ahora. En la época de la década ganada se vio esto, una influencia tremenda de los directores de educación y de los ministros orientando la educación en sentido político y enseñando a los estudiantes cosas vinculadas con la revolución ciudadana, olvidándose de enseñarles derecho territorial, cívica, urbanidad, todas estas cosas que nos interesan a los ecuatorianos. Eso es un análisis que hay que hacerlo también y que usted lo acaba de hacer. Hay que alejarse efectivamente de eso, pero hay dos hechos que conspiran contra un sistema realmente de educación, tomemos el término liberadora, crítica, lo que sea. El uno, el que aquí usted se acaba de señalar y analizar, que es la ideologización partidista. Partidista. No hablemos, porque la ideología tiene un concepto muy amplio. Partidista. Y la otra es el activismo político dentro de la universidad. No nos olvidemos de eso. Acuérdense que por décadas, ¿qué aprendimos? Materialismo histórico, materialismo dialéctico, marxismo, todo eran orientados a ese tipo de conocimiento. Y no digo que no hay que aprender el desarrollo del conocimiento científico, que es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Universidad significa universalidad. Universal del pensamiento. Universal. Y en el área del pensamiento, el pensamiento universal. Y la universidad debe su nombre, entre otros aspectos, a eso. Aquí debe haber una apertura total para que sea un ámbito de discusión, de pensamiento, no de meter a la gente una idea A o B obligatoriamente en la cabeza. Discutir, ampliar el conocimiento, que haya un análisis correcto, amplio y suficiente de lo que sucede. Esa es la universidad en el concepto claro. El movimiento de Córdoba de hace 100 años mantuvo en ese entonces el criterio que ahora todavía no impera. Esta es la labor de la universidad. Darle, en el caso concreto de la universidad, devolverle su autonomía que ahora ha perdido. Evitar que se produzca lo que se está produciendo, que entreguen títulos falsos, que después el agraciado dice que no, que él se va a quejar ante la ONU, ante la OEA y ante la Comisión de Derechos Humanos, porque es mentira eso. Entonces la universidad pierde prestigio, pierde su calidad de tal. Si es cierto que se dan títulos así, ¿qué es la universidad? ¿Una fábrica de títulos? No puede ser. No puede ser. ¿Eso qué habla? De una corrupción que va tomando cuerpo en este país día a día y que poco o nada se hace porque no hay educación. Muy bien, doctor Byron López Castillo, gracias por su análisis y sus reflexiones, conceptos vertidos alrededor del sistema educativo en el país. A ustedes, gracias por vuestra sintonía. Alcides, feliz fin de semana. Igualmente para usted y para el doctor Byron López. Continuamos con nuestra programación habitual. Fernando Agoy en vivo.